Hola, ¿qué tal? En el video anterior hice un mueble para la cocina pequeño para tener algunas cosas más al alcance de la mano y se me ocurrió hacerle unas puertas. Y como no tengo las herramientas adecuadas para hacerlas de una manera más fácil, como siempre digo, hay que ingeniárselas con las cosas que tenemos. Así que no te pierdas este video porque te voy a mostrar algunas cosas para poder hacerlas prácticamente con muy pocas herramientas. Como vieron, corté las maderas a lo largo con esta super guía que me hice provisoria, de manera que me quedaran listones de 4 centímetros. Y con eso voy a armar la estructura de la puerta. Bueno, para cortar la otra parte de la puerta, yo saqué esta medida. Yo quiero que la puerta me venga a la mitad de esta madera. A la mitad. Entonces, yo sé que de esta mitad, hasta acá, hasta el final de la puerta, tengo 34 centímetros y medio. Así que voy a marcar acá 34 centímetros y medio. Uso una escuadrita. Y a esta medida, que es la medida total, le voy a restar los espesores de esta madera. Y eso me va a dar la medida exacta de a cuánto tengo que cortar. Y voy a cortar 3 maderas porque le voy a poner una en el medio y 2 en los extremos. Y de esa manera tenemos las 3 iguales. Bueno, y para armarlo de una forma fácil, le hice unas marcas en cada extremo donde van los tornillos. Y lo voy a perforar. Le voy a hacer una perforación con esta mecha, primero, que es la mecha guía del tornillo. Pero ¿cuál es la cuestión? El tornillo no me alcanza para unir las dos maderas. Entonces, con esta otra mecha que tengo acá más gruesa, le voy a hacer una segunda perforación de manera que el tornillo se desplace más al medio de esta madera y pueda unir las dos maderas y queden bien fijadas. Esa es la idea.
Para la puerta lo que voy a hacer es pegarles estas maderitas de este lado acá, así como ven. Y le voy a poner estas otras maderas que las corté. Esto es un lambriz de unos 4 milímetros más o menos. Ya se las corté. Y voy a fijar el lambriz en esas maderitas. Y eso le va a dar el toque al mueble. Bueno, y así va quedando. Les agradezco mucho a todos los que se han sumado a esta propuesta que intentamos hacer cosas con madera. Así que si te gusta hacer cosas con madera, suscríbete al canal. Ahora lo que voy a hacer va a ser pegarle las tablas estas. Bueno, en realidad pensaba fijarlas. Estas tablas las pensaba fijar acá con clavos, pero tengo el inconveniente que va a pasar para el otro lado. Por otro lado, recordé que este pegamento es bastante bueno, cola de carpintero, tiene muy buena resistencia, así que las voy a pegar y las voy a colocar, que dentro de todo se van a ver bastante bien. Bueno, ahí ya quedaron fijas estas láminas y ahora lo que voy a hacer es taparle todas las imperfecciones que tiene.
No es algo que haya quedado súper espectacular, pero con pocas herramientas logramos un resultado bastante aceptable. Le hice estos tiradores también para darle el toque único que le doy a los muebles, y también le puse este sistema de cierres que es muy sencillo y económico. Así que hasta acá el video del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.